el método de interpretación correcta a la hora de poder extraer del libro las verdades de Dios para poder darle de comer al pueblo de Dios. ¿Cuál es el modelo interpretativo correcto? La hermenéutica correcta, especialmente cuando la aplicamos en el Antiguo Testamento. No hay duda de que Cristo, por ejemplo, se encuentra en el Antiguo Testamento. Hay varios pasajes del Nuevo Testamento que confirman, de hecho, de que Cristo no vino al mundo, no se humanó en un vacío, no simplemente apareció, sino que Él está presente en el Antiguo Testamento, no solo por boca de los profetas que anticipan a esta figura mesiánica, sino también por testimonio propio. Cristo mismo dijo que el Antiguo Testamento anticipaba su venida. Él es un importantísimo elemento de la revelación previa disponible hasta ese tiempo de la redención en la historia. Él es parte de la Torá, de los profetas y de los escritos. Si tienen ahí sus Biblias, acompáñenme a Lucas capítulo 24 para ver un ejemplo de esto. Lucas capítulo 24. Si recuerdan, en Lucas capítulo 24 tenemos cuando Jesús está en el camino a Emaús y se encuentra con dos discípulos, uno cuyo nombre desconocemos y el otro que se llama Cleofas, según el versículo 18. Y recuerdan lo que pasa, Jesús se encuentra con ellos, está en el camino y dice, aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, versículo 13, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto ya es posmuerte y resurrección de Jesús. Mas los ojos, dice el versículo 16, de ellos estaban, ¿qué? Velados, para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido estos días? Entonces el versículo 19 dice Jesús, ¿qué cosas? Jesús pregunta, ¿de qué cosas están hablando? Y en los siguientes versículos ellos describen todo lo que estaba aconteciendo. Entonces, versículo 25, Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y noten aquí, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Jesucristo utilizó las tres partes del Antiguo Testamento, los profetas, la ley de Moisés y las Escrituras, para mostrarles que el Antiguo Testamento anticipaba su persona, esta figura mesiánica, este libertador que se iba a levantar para liberar al pecado del mundo. Versículo 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, ¿dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, las palabras de Dios. Así está escrito y así era necesario que pasara. Juan capítulo 5, versículo 39. Jesús otra vez hablando y dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan, ¿qué? Testimonio de mí. Las Escrituras, el libro de Moisés, el Pentateuco, los escritos y los profetas dan testimonio de quién soy yo, de esta figura de libertador. O sea, la presencia de Cristo en el Antiguo Testamento es indiscutible. Ese no es la cuestión. Ese no es el tema a tratar hoy. El consenso general es que Cristo puede encontrarse en el Antiguo Testamento y debe predicarse desde el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema?
que no todos están de acuerdo en cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Todos dicen que Cristo está anticipado de alguna manera. Cristo mismo dijo, las Escrituras dan testimonio de mí. Pero no todos están de acuerdo en cómo encontrar a Cristo y cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y esto se debe a que existen dos distintos métodos de interpretación. O sea, la cuestión hoy a tratar es por naturaleza una de hermenéutica y no teológica, no cristológica. Vamos a ver cómo encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento y cuál era el enfoque de Cristo. En la actualidad existen por lo menos dos distintos enfoques hermenéuticos que resumen esta cuestión. Por un lado tenemos lo que se llama el cristocentrismo. El cristocentrismo que busca encontrar y predicar a Cristo en todos o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Ese es un lado, el cristocentrismo, la hermenéutica cristocéntrica que hace del Antiguo Testamento en todos o casi todos los pasajes de Cristo su centro. Por el otro lado está el cristotelismo. El cristotelismo que entiende que el Antiguo Testamento en su conjunto, en su todo, apunta a Cristo, aunque no todo pasaje trate con Él de manera explícita. O sea, uno ve a Cristo como el centro de la interpretación en todos o casi todos los pasajes. El otro ve que el Antiguo Testamento como un todo apunta a Cristo, aunque no todos los pasajes traten con Él de manera específica. Ahora, ambos acercamientos emplean en su esencia lo que se conoce una hermenéutica histórico-gramatical. Pero el cristocentrismo añade otro método interpretativo que afecta la manera de leer el Antiguo Testamento y pone así en riesgo, argumento yo, la intención misma de los autores originales. Mi intención hoy esta tarde es explicar y defender el cristotelismo como la hermenéutica que anticipa al Cristo que el Nuevo Testamento identifica como Jesús, sin tener, hermanos, que forzar a Cristo en todos los pasajes del Antiguo Testamento, que es muy predominante hoy desde los púlpitos, especialmente si empiezan o ven una sesión de los salmos. ¿Sí? Es muy común que un pastor termine cada salmo saltando a la cruz. Ahora, ¿cada salmo debe terminar en la cruz de Cristo? ¿Esa es la intención del autor de David cuando estaba escribiendo cada salmo? ¿O otros pasajes del Antiguo Testamento? Ahora, para eso, para poder defender mi tesis o esta hermenéutica cristotélica, quiero examinar la hermenéutica de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesucristo interpretó el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hizo? Es muy importante para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo modela perfectamente la ciencia y el arte de la interpretación. Si se lo ponen a pensar de esta manera, Cristo fue un intérprete de las Escrituras por excelencia. No hubo nadie mejor en la historia que haya interpretado la Escritura que Cristo. Nadie. Siempre que expuso el Antiguo Testamento, dio testimonio de la verdad. Incluso algunos escribas reconocían esto. Acompáñenme a Lucas capítulo 20. Ahí bien cerquita, Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20, versículo 27, llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan la resurrección, le preguntaron diciendo, y se acuerdan el contexto, estos hombres se acercan y le presentan una hipótesis, un escenario. Versículo 34, entonces respondió Jesús y les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó, dice él, en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y vamos a volver a este pasaje nuevamente más adelante. Pues para Él todos viven. Y noten lo que responden los escribas. Respondiéndole a alguno de los escribas dijeron, Maestro, bien has
dicho. Aquellos saduceos que habían venido a tratar de tentar a Jesús, ahora se encuentran con una explicación de Jesús y los escribas dicen, este hombre enseña conforme a la verdad. Reconocen que Jesús interpreta bien el Antiguo Testamento. Bien has dicho, maestro. En efecto, hermanos, Jesús fue un experto en cómo trazar bien la palabra de verdad. Por lo tanto, cuando se trata de interpretar la Biblia, no hay nadie mejor de quien aprender que Cristo. Por definición, Jesús es la hermenéutica de Dios personificada. Jesús es la hermenéutica de Dios personificada. En Mateo capítulo 11, versículo 27, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino ¿quién? El Hijo y a quien aquel Hijo lo quiera revelar. Por naturaleza, Jesús es la hermenéutica hecha carne de Dios. Él explicó la naturaleza del Padre. Él revelaba. Entonces, si no hay mejor experto de interpretación bíblica, su hermenéutica de las Escrituras, este es mi argumento hoy, debe ser nuestra hermenéutica de las Escrituras. Debe ser la misma. ¿Por qué? Porque Dios condena cualquier otra hermenéutica que tuerza la Escritura. ¿Se acuerdan en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 16? Hay hombres, dice Pedro, que toman incluso los escritos de Pablo y tuercen para su propia perdición. El problema no es la Escritura. El problema es la interpretación de la Escritura. Ahora, como sus seguidores, como sus discípulos, como sus aprendices, nuestro objetivo, hermanos, especialmente para los ministros, debe ser honrar a Dios no tan solo en la exposición desde el púlpito, sino también a puertas cerradas en el estudio, cuando nadie me ve. Debo acercarme al texto con la mejor interpretación posible, el mejor método de interpretación posible. Cristo debe ser no solo el Señor de nuestra vida, sino el Señor de nuestra hermenéutica. Ahora, como mencioné al principio, hay muchos cristianos hoy en día, especialmente pastores, esto está muy de moda hoy, el cristocentrismo, que creen que debemos leer a nuestro Señor en cada versículo del Antiguo Testamento. En cada versículo del Antiguo Testamento. Incluso en la historia de David y Goliat, ¿no es cierto? ¿Quién es David? Bueno, David es una sombra de Jesús. ¿Y quién es Goliat? Argumentan mucho. Bueno, ahí depende. Goliat puede ser la muerte, Goliat puede ser el pecado, Goliat puede ser Satanás. ¿Era esa la intención original del autor? Hoy las piedras es la fe, el amor, el coraje, ya no sé. Le cambian cada día, hay otra interpretación posible acerca de eso. ¿Es esa la mejor manera de interpretar las Escrituras? Digamos, suena cristiana porque está Cristo siendo exaltado, pero ¿era esa la intención del autor? ¿Era así como Cristo leía el Antiguo Testamento? El mayor problema con este enfoque es que Cristo no leyó el Antiguo Testamento de esta manera. Cristo no leía el Antiguo Testamento de esta manera. Y para eso quiero tomar como base Lucas capítulo 24. Vamos a estar en muchos pasajes, pero vamos a tomar como base Lucas capítulo 24 del 25 al 27, donde se define o se resume la hermenéutica de Cristo. Vuelvo a leer, entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Lucas aquí declara, en este pasaje, que Jesús explicó a sus discípulos, noten al final, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Literalmente ahí dice que Jesús explicó a sus discípulos las cosas que se referían en él en todas las Escrituras. Las cosas. ¿Qué cosas?
surge la pregunta, ¿qué es lo que Cristo les explicó a esos discípulos? Bueno, las cosas que ellos mismos venían debatiendo en el camino. ¿Se acuerdan anteriormente? Les dice, versículo 17, Jesús le dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis? Respondiendo uno de ellos, versículo 18, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas? Noten que pregunta Jesús, ¿qué cosas? Jesús sabía. Y ellos le dijeron, estas son las cosas. ¿Tú no conoces de Jesús Nazareno, versículo 19, que fue varón profeta, poderoso en obra, en palabra delante de Dios y de todo el pueblo? ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora además de esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho. ¿Qué cosas? Estas cosas. Jesús abre las Escrituras y les muestra pasajes relevantes acerca de que Él iba a ser un hombre poderoso, es lo que dice el texto, que Él iba a ser entregado a una sentencia de muerte, es lo que dice el texto, que Él iba a ser crucificado, es lo que dice el texto, y que Él iba a resucitar y liberar a Israel, es lo que dice el texto. Esas son las cosas que Jesús les explica desde el Antiguo Testamento. Noten que el pasaje no dice que cada una o cada porción del Antiguo Testamento se refiere o habla de Cristo específicamente. Eso no es lo que dice el texto. Tampoco el texto dice que Cristo es el significado en cada pasaje del Antiguo Testamento. La idea aquí es que Cristo tomó los pasajes más relevantes del Antiguo Testamento sobre las cosas que ellos venían debatiendo en el camino. O sea, Cristo no se leyó a sí mismo en el Antiguo Testamento, ni tampoco releyó el Antiguo Testamento de manera creativa. Muy por el contrario, Lucas 24 muestra que Cristo tenía una hermenéutica literal que también se conoce como histórico-gramatical. Y estos van a ser mis 3 puntos para esta tarde. ¿Okay? Primero, si están tomando notas, quiero que vean que la hermenéutica de Cristo era literal. La hermenéutica literal de Cristo. La hermenéutica literal de Cristo. Cristo interpretó el Antiguo Testamento a la luz de la intención de los autores originales. En ese sentido, su hermenéutica fue literal. Lo que los profetas dijeron, Jesús lo interpretó de esa manera. En Lucas 24, versículo 25, el Antiguo Testamento se describe como lo que los profetas han dicho. Han dicho. Entonces Él le dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Con esto Cristo afirma que los profetas son los que controlan el significado del texto, no el intérprete. El intérprete no lee a Cristo donde quiere y por eso su interpretación es correcta. No. Cristo está diciendo, las Escrituras son el resultado de lo que los profetas han dicho. Ellos controlan el sentido, la intención del texto y por lo tanto controlan el significado. Lo que ellos dijeron explica lo que significa el Antiguo Testamento, no lo que a mí me parezca, no lo que se me relevante. Esta es precisamente la razón por la que Cristo reprendió a estos 2 discípulos en Lucas 24-25 al no entender las Escrituras. Piénsenlo de esta manera. El punto es que ellos tendrían que haber entendido lo que fue dicho originalmente por los profetas. Tendrían que haber sido capaces, tendrían que haber seguido las marcas, la intención de los autores y saber que Cristo iba a resucitar. Por eso los reprende. Si nuestro Señor creía que el Antiguo Testamento requería de otro método interpretativo para encontrar un significado diferente o un significado más profundo en el que Cristo sea predicado en el Antiguo Testamento, Él no tendría que haber reprendido a los discípulos. Es más, noten que el problema no es el texto del Antiguo Testamento. ¿Cuál es el problema? El problema está en el corazón de los discípulos. ¿Para qué? Para creer, dice el texto. Para creer, versículo 25. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. El problema no es el texto, el problema es el corazón del intérprete.
Muchas veces, especialmente cuando estamos lidiando con el Antiguo Testamento, pensamos que los profetas hablaron mejor de lo que realmente sabían. En los profetas no entendían todo tan bien en ese momento. No lo admitimos nosotros en voz alta, pero por dentro nosotros consideramos muchas veces a los profetas como un poquito ingenuos. No sabían lo que estaban hablando. Bueno, acá Cristo deja bastante claro que el significado del Antiguo Testamento no es deficiente, hermanos. Los profetas hablaron de manera clara acerca del Mesías y el significado del Antiguo Testamento está determinado por la intención de los autores y no del intérprete o del ministro. Ahora, en varias ocasiones Cristo hizo hincapié en el hecho de que los profetas hablaban de Él en el Antiguo Testamento. Lo hemos visto en Lucas 24:44, lo hemos visto en Lucas 24:27, lo hemos visto en Juan 5:39. Él dice, las Escrituras, el Antiguo Testamento da testimonio acerca de mí. Jesús, por ejemplo, declaró en Mateo 22, acompáñenme ahí, Mateo 22, en Mateo 22, 41 al 46, Jesús declaró que David, por ejemplo, habla del Mesías y que incluso David en el Antiguo Testamento sabía acerca de la deidad del Mesías. Noten, versículo 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Entonces Jesús les responde, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrados de tus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Aquí Jesús está citando el Salmo 110, donde justamente David, por inspiración divina, se dirige y dice que el Señor se dirige a mi Señor, o sea, al que sería supuestamente su hijo, o sea, el Mesías, y dice, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten dónde se sienta el Mesías, a la derecha. ¿Qué posición es esa? Es una posición de exaltación, una posición de poder. Nadie se sentaba simplemente a la derecha de Dios. Esto habla acerca de la deidad de este hombre, para sentarse a la mano derecha del Dios Padre. O sea, Jesús declara que David sabía acerca de la divinidad del Mesías. Los fariseos tendrían que haber entendido las palabras originalmente escritas por el profeta David, pero no lo hicieron, ese es el punto. Ahora bien, los profetas no solo hablaron acerca de Cristo en el Antiguo Testamento, o exclusivamente de Cristo. Su teología incluía mucho más que la teología mesiánica. Por ejemplo, nuestro Señor usó el Antiguo Testamento para discutir temas como la ira de Dios, en Mateo 10:15. Jesús habló acerca del matrimonio en Mateo 19 y citó Génesis 2. Él habló acerca del adulterio en Génesis 5:27. Él habló acerca del divorcio en Mateo 19. Él habló acerca de la escatología, del adulterio en Mateo 5, en Mateo 24. Y es de notar en todos estos pasajes donde Cristo habla de distintos temas, ya sea la ira, el matrimonio, el divorcio, el adulterio, que Cristo, cuando está citando en el Antiguo Testamento, en ninguno de ellos se relee a sí mismo. Cristo no habla del matrimonio y dice, bueno. El matrimonio es así y el matrimonio apunta a mi persona. O el adulterio, no pueden hacer adulterio porque tienen que mirar a mi persona. Que es muchas veces lo que el cristocentrismo hace en la práctica. Trata de injertar a Cristo en todos o casi todos los pasajes del Antiguo Testamento. Lo que Cristo hacía es recurrir a los pasajes del Antiguo Testamento, a los profetas, porque creían que ellos hablaban con conocimiento y de parte de Dios. Él se apoyaba en el mensaje de los profetas, porque sabía cuál era su fuente. O sea, el Antiguo Testamento no puede ser quebrantado, como dice Juan 10:35, porque la intención de los profetas era, en última instancia, la intención de ¿quién? La intención de Dios.
la intención de Dios. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. 2 de Pedro 1:21 dice que los profetas, ¿no?, fueron movidos por el Espíritu. Todo esto muestra que Jesús interpretaba el Antiguo Testamento literalmente. Confiaba en lo que los profetas decían y no trataba de releerse a sí mismo en el Antiguo Testamento cada vez que podía. Dejaba que el texto hable. Ahora, la hermenéutica de Cristo no solo era literal, segundo punto, estaba la hermenéutica gramatical de Cristo. La hermenéutica gramatical de Cristo. Volvamos a Lucas 24. Lucas 24 también enseña que Cristo confirmó la intención de los autores originales con un alto grado de precisión. Su hermenéutica en este sentido, es como la llamo, es gramatical. La hermenéutica de Cristo se centraba en los detalles del texto, no los pasaba por alto. Noten, Lucas 24:25 dice que Jesús les recordó a sus discípulos, dice, todo lo que los profetas han dicho. Todo. Esa palabra es clave. La palabra todo muestra que nuestro Señor está enfatizando la totalidad del Antiguo Testamento, tanto en amplitud como en profundidad. En ningún momento del ministerio de Jesús ustedes lo van a ver a Él cuestionando lo que los profetas dijeron. Nunca van a ver una instancia en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús, cuando Él cuestiona o pone en tela de juicio lo dicho por los profetas. Nunca hace eso, con un solo pasaje. Siempre confirma lo dicho, porque la fuente era divina. Siempre se ciñó, se aferró a la intención de los autores, incluso hasta los detalles más pequeños, más mínimos. Por ejemplo, acompáñenme a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10. En Juan capítulo 10, él usa la palabra en plural dioses para defender su deidad. Esa palabra aparece en Salmo capítulo 82, versículo 6. Él cita el Antiguo Testamento y se aferra a una palabra en plural para poder defender su deidad. Versículo 31 dijo, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedráis? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces ¿qué? Dios. En el versículo 30, él había recientemente dicho, yo y el Padre uno somos. Y Jesús le respondió diciendo, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. Noten que Jesús arraiga todo su argumento en la palabra plural dioses del Antiguo Testamento, del Salmo 82, versículo 6. Otro ejemplo, Mateo 22. Yo sé que estamos yendo rápido por una cuestión de tiempo. Mateo 22, pero los tengo que mantener despiertos de alguna manera. Mateo 22. En Mateo 22, versículo 32, Cristo se apoya en el tiempo presente de la frase yo soy de Éxodo 3:6 para explicar la resurrección. Yo dije que íbamos a volver a este pasaje. Este es el relato paralelo. Noten esto. Versículo 29, ¿se acuerdan? Vinieron los saduceos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Noten que dice, ustedes erran al no creer que haya resurrección. ¿Qué ignoran? No solamente a Dios, sino que ignoran el libro, dice, las Escrituras. O sea, las Escrituras hablan claramente de que hay una resurrección. En ese tiempo las Escrituras, ¿cuáles eran? El Antiguo Testamento. Porque dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero
respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído, dice él, lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Escuchen, yo soy. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque su doctrina reflejaba la intención de los autores del Antiguo Testamento. Jesús confirmaba lo que ellos decían. Jesús agarra y toma Éxodo 3:6, toma esa frase yo soy. Noten que no dice yo fui, no dice yo seré, dice yo soy, el tiempo presente, para explicar que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y si Dios en la actualidad es el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, entonces es evidente que Abraham, Isaac y Jacob están vivos en alguna otra esfera. ¿Se entiende el punto? O sea, nuestro Señor repetidamente mostró que leía el Antiguo Testamento prestando atención a la gramática, a la sintaxis, a los detalles, si una palabra era plural o singular, el tiempo presente, pasado o futuro de un verbo. Jesús prestaba atención a los detalles. ¿Cuánto más nosotros los ministros debemos prestar atención a los detalles del texto? Quizás el ejemplo más claro acerca de la hermenéutica gramatical de Cristo lo encontramos en Mateo 5. Mateo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. O sea, Jesús aquí confirma que ninguna de sus enseñanzas contradice lo dicho por Moisés o el mensaje de los profetas. Cada uno de los detalles gramaticales del Antiguo Testamento, Jesús dice, por más pequeños que sean, reflejan el sentido original del texto y nunca pasan de moda. ¿Saben por qué? Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Nunca pasan de moda. Nunca pasa de moda el consejo de Dios. Y noten el alto grado de confianza que Jesús tenía en el texto del Antiguo Testamento. Noten cómo Jesús se acercaba confiadamente al Antiguo Testamento. Él dice, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Ni una jota ni una tilde. La jota se refiere a la letra hebrea yod, que se asemeja a nuestro apóstrofe en castellano o en español. Una pequeña marca en el texto. La tilde denota una pequeña distinción entre dos letras hebreas. Un equivalente en castellano sería la O mayúscula y la Q mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Esa pequeña patita. Después los dos son circulares. La O mayúscula y Q mayúscula. La única diferencia es esa pequeña colita, esa pequeña patita en la letra. Para Cristo, hermanos, todas las particularidades del texto eran importantes. ¿Saben por qué? Porque confirman lo que el autor original quiso decir. Esto es, hermanos, ¿saben qué? Una hermenéutica gramatical. Cristo respetaba la gramática del texto. Tercero, Cristo no solo tenía una hermenéutica literal, una hermenéutica gramatical, sino que también quiero que veamos la hermenéutica histórica de Cristo. Lucas 24, otra vez, declara que Cristo tenía una hermenéutica histórica. Él leía las Escrituras de una manera que afirmaba su historicidad. En Lucas 24, versículo 26, dice que el Antiguo Testamento anticipaba la necesidad de que Cristo padeciera ¿qué? Estas cosas, dice el texto. Es necesario que Él padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, evidentemente Jesús creía que todas estas cosas que ellos venían debatiendo en el camino eran ¿qué? Acontecimientos reales. No eran meras fábulas
que ocurrieron dentro de un marco histórico. Lo interesante es que tal historicidad no solo aplica para las profecías mesiánicas, no solo aplica para Isaías 53, por ejemplo, o para Salmo capítulo 2, que hablan respectivamente acerca del Mesías. En diferentes oportunidades del ministerio, Cristo se acercó al Antiguo Testamento confiando en su historicidad. Hay una variedad de personas, lugares y eventos que Cristo tomó como reales. Y nos podemos pasar toda la tarde, pero rapidito. No les voy a dar la cita, ¿ok? Pero para que lo sepan, Cristo afirmó la realidad de Adán y Eva, que hoy está de moda, por supuesto, dentro del evangelicalismo y la crítica alta, está de moda negar que hubo un Adán histórico. Cristo no puso en tela de juicio nunca eso. Él lo confirmó en Mateo 19, del 4 al 9. Él creyó que Caín y Abel existieron, en Mateo 23. Él creyó en Noé y creyó en el diluvio, no solo local, él creía en un diluvio mundial, en Mateo 24, del 37 al 38. Él creyó en Tiro, en Sidón, en Sidoma. Él creyó en la esposa de Lot. Él creía en Abraham, en Isaac y Jacob. Él creía que Moisés había escrito la ley. Él creía en la provisión del maná a Israel en el desierto, en Juan 6:32. Él creía en David comiendo el pan de la proposición. Él creía en la reina del sur visitando a Salomón. Él creía en Elías. Él creía en Eliseo. Él creía en Isaías. Y escúcheme, él creía en que Jonás estuvo dentro de un gran pez. Literalmente. Él no desconfiaba en la historicidad de estos eventos. Él las confirmaba. Pero no, hoy está de moda desconfiar en el Antiguo Testamento. Es que ¿cómo un hombre va a estar dentro de un gran pez? Suena ilógico. Entonces, ¿qué hacemos? Lo tomamos como fábula, como una historia. Eso no es lo que hizo Jesús. Jesús confirmó la historicidad de este hombre. O sea, la hermenéutica de Cristo estaba inmersa en la historia. Nuestro Señor nunca puso en tela de juicio la historicidad del contenido del Antiguo Testamento, como así tampoco Él se refirió a estas personas, lugares y eventos como meras ilustraciones espirituales. Además, Cristo era consciente no solo de que esto pasó, sino que Cristo era consciente de su lugar dentro de la historia del plan de Dios. Para Cristo la historia no es aleatoria, no era aleatoria en su ministerio, sino que era parte de la soberanía de Dios. ¿Cuántas veces escuchamos a Jesús decir, no ha llegado mi qué? Mi hora. Él sabía que la historia no era aleatoria, que había alguien que está sentado en el trono del cielo soberanamente gobernando la historia. Hasta que un momento Él dice, ha llegado mi hora. Por esta razón, Él miraba el Antiguo Testamento como una narrativa que estaba anticipando el camino para el Nuevo Testamento. Jesús dice en Mateo 11:13 que habló de cómo los profetas y la ley profetizaron, dice, hasta Juan. Él veía un progreso del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Él veía en cómo los profetas del Antiguo Testamento miraban a la historia como parte del plan de Dios, moviéndose hasta la culminación de todos los tiempos. En Nehemías capítulo 9, en Salmos capítulo 68, donde vemos profetas, donde vemos escritores compilando la historia, mirando para atrás y diciendo, todo esto es parte de la mano soberana de Dios. Ellos entendían la historia de esa manera. Pedro también lo hace así. En Primera de Pedro, noten esto, hermoso pasaje. Primera de Pedro, versículo 13. Por tanto, cenid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos, sino como aquel que os llamó a ser santos, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo son santos. Noten versículo 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor
todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo, escuchen, que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, el cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como de oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Qué fue? Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. La historia es justamente la manifestación del plan de Dios eterno. Que el Cristo iba a venir y que iba a morir y con su sangre nosotros íbamos a ser redimidos. Esto no es ningún plan B o C. Este ha sido el plan A desde la historia eterna. En otras palabras, Jesús adoptaba este mismo modelo. Él sabía que Dios se movía a través de la historia y que Él actuaba en la historia para su gloria. Él ratificaba los hechos del pasado como eventos reales que avanzaban hacia la realidad del presente al compás hermoso de la soberanía de Dios. Esto pone en manifiesto que la hermenéutica de Cristo era una hermenéutica histórica. En resumidas cuentas, entonces, Lucas 24, 25 al 27 muestra que Jesús interpretó el Antiguo Testamento de una manera literal, Él confiaba en lo que los profetas habían dicho, de una manera gramatical, Él miraba los detalles y de una manera histórica. Hermanos, Cristo nunca necesitó reinterpretar el Antiguo Testamento para leerse a sí mismo en cada pasaje. Muy por el contrario, Él siempre seguía la lógica de los autores originales. En todo momento Él respaldaba lo que los profetas dijeron anteriormente. Nunca contradijo lo que ellos dijeron, ni nunca cuestionó la teología de los profetas. Nunca dijo, déjenme reinterpretar esto porque la teología de los profetas no es lo suficientemente cristocéntrica. Él nunca dijo eso. Él simplemente confirmó todo lo que ellos dijeron. Y esto hizo, precisamente, que la enseñanza de nuestro Señor fuese tan profunda. Al terminar, por ejemplo, uno de los sermones más bellos de toda la historia, el Sermón del Monte, ¿se acuerdan? Mateo 5 al 7. Cuando Él termina, dice Jesús estas palabras en Mateo 7, 28, la gente dice que se admiraba de su doctrina. En Mateo 7, 28. Termina el sermón y la gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? Porque nunca habían oído un mensaje como tal. En ese momento se quedaron atónitos, con la boca abierta, y mientras más reflexionaban en la teología de Cristo y la demanda de seguir a Cristo, más se maravillaban por su doctrina. ¿Y por qué se asombraban? Versículo 29 dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas en aquella época citaban a otros para poder dar autoridad a sus enseñanzas. No me crean a mí, bueno, crean a fulanito de tal. Él lo dijo. ¿Saben lo que Jesús hacía? Explicaba la palabra de Dios. Explicaba la palabra de Dios. Eso era suficiente. Según la intención de los autores, resguardaba la intención de los autores, exponiendo así la palabra de Dios con autoridad final. En otras palabras, su enseñanza era admirable, su enseñanza era cautivadora porque reflejaba la autoridad de Dios al respetar la intención de los autores originales. O sea, para encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, hermanos, es imperativo leerlo cuidadosamente, así como lo hizo Cristo. No necesitamos otro método interpretativo, ni mucho menos acudir a nuestro propio ingenio creativo para ver dónde podemos injertar a Cristo en el Antiguo Testamento o al final de un sermón. Como sus seguidores, nosotros debemos confiar en la misma hermenéutica que Él utilizó, que es la hermenéutica literal o histórico-gramatical. Debemos respetarlo. Ministro, pastor, evita la necesidad de terminar un sermón del Antiguo Testamento siempre llegando a la cruz. Si la intención del autor original no está yendo en esa dirección, no lo fuerces. Respeta lo que el autor quiso decir.
Respeta lo que el autor quiso decir. Muchas veces revestimos nuestros mensajes con Cristo para hacerlo más cristiano nuestro mensaje. Respeta lo que el autor quiso decir. Sigue las marcas del texto, la gramática. Sigue la intención. Tengo 3 minutos. Déjenme darles un ejemplo. ¿Les doy un ejemplo o no doy un ejemplo? Ok. Génesis capítulo 3. Rápido. Les pido disculpas porque no sé si lo voy a poder hacer en 3 minutos, pero... Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan Génesis 3? Quizás el pasaje más oscuro de toda la Biblia, pero quizás el más necesario porque explica de manera detallada por qué estamos en la condición en la que estamos. ¿Se acuerdan Génesis 3? Había una serpiente que era astuta, dice el texto, versículo 1, más que todos los animales del campo. Y noten, la cual dijo a la mujer, noten que la serpiente no se acerca al hombre, se acerca a la mujer. El mandato había sido dado al hombre, no a la mujer, la serpiente lo sabe, porque esto no es solo una serpiente, este es Satanás utilizando una serpiente, y sabe que Dios le había dado el mandato al hombre, no a la mujer, y se acerca a la mujer con sutileza. ¿Y qué es lo que le pregunta? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Eso no es lo que Dios había dicho. Él ataca con sutileza la suficiencia de la palabra de Dios. Y ese ha sido el ataque constante de Satanás desde el principio. Él destruye iglesias cuando las iglesias socavan la autoridad de este libro. Y la mujer eventualmente cae, y el hombre con ella, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. ¿Por qué? Porque tenían vergüenza, lo que produce el pecado. El pecado siempre promete más de lo que puede dar. Y en este caso les estaba otorgando la oportunidad de ser sabios y conocer inteligencia y ser como Dios a expensas de Dios. Y no les dio nada que ver que eso. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. ¿Por qué? Porque el pecado produce vergüenza. Me aísla de Dios. Y noten el acto de gracia maravillosa de Dios, porque Dios podría haberlos matado a ambos al pie del árbol. Sin embargo, los sale a buscar. Maravilloso. Y Jehová Dios llama al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Pero ¿cómo? Dios no sabía dónde estaba. Claro que sabía. ¿Saben lo que estaba buscando Dios? No al hombre, estaba buscando su arrepentimiento. Y respondió y dice, oí tu voz y tuve miedo porque estaba desnudo. Y hay quien te dijo que estaba desnudo. Y conocen ese diálogo que ocurre ahí, ¿no? Bueno, y el hombre que tiene que ser el abogado de la mujer se convierte en el acusador número 1. Y le dice, no, escúchame, no fui yo, fue la mujer que tú me diste, por cierto. Y la mujer rapidito también dice, no fui yo, la serpiente me engañó. Y comí. Y en los versículos del 14 en adelante vamos a ver el juicio de Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente va a comer polvo, que es una frase que significa va a ser humillada. De hecho, después vemos en los profetas mayores que eso vuelve a aparecer y cuando hay una descripción es muy interesante de los cielos nuevos y la de la tierra nueva, dice que la serpiente todavía va a comer polvo. Muy interesante. O sea que la serpiente va a ser un animal que nos va a recordar a nosotros eternamente de que Satanás nunca va a poder salir de su estado de condenación. Siempre va a estar siendo humillado en el infierno. Versículo 15. Después de la maldición, note lo que sigue. Y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Alguien sabe cómo se llama este versículo? El protoevangelio, el primer anuncio del evangelio en la Biblia. Y alguno dice, ok, no veo ni la palabra evangelio acá, ni a Cristo acá. ¿Estamos interpretando el texto de la manera equivocada? Bueno, vamos a utilizar las mismas pistas que nos dio Cristo, el mismo modelo interpretativo.
La gramática, yo dije que la hermenéutica de Cristo era literal, era gramática. Bueno, la gramática de Génesis 3:15 señala que aquí hay un individuo en esta promesa que va a cambiar por completo las consecuencias traumáticas del pecado en el mundo. A primera vista esto no es muy claro en la versión Reina Valera 1960. Pero si ustedes tienen otra versión, por ejemplo la versión Biblia de las Américas, se van a dar cuenta que otra manera de traducir la segunda parte del versículo sería así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente o tus descendientes y las descendientes suya. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. La gramática del hebreo, que se refleja mejor en la Biblia de las Américas, señala que este pronombre es claramente singular, es masculino. Él te herirá en la cabeza y por lo tanto indica que hay un descendiente de la mujer masculino que va a representar a todos los demás descendientes en este conflicto con la serpiente. Ahora, su identidad no es evidente a primera instancia. No vemos que diga Cristo Jesús. Pero sí sabemos que es un individuo y que es un hombre, que se va a levantar para pisar a la cabeza de la serpiente. Ahora, lo que llama la atención es lo siguiente. Toda la historia en este versículo se separa en dos. Entre los descendientes de la mujer y los descendientes de ¿quién? Lean el texto. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. ¿Entre quiénes se separa? Los descendientes de la mujer y los descendientes de la serpiente. ¿Quiénes son los descendientes de la mujer? Los descendientes de la mujer son aquellos que aman a Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema, hermanos? Claro, el problema es que todos, dice Romanos capítulo 1, 18 al 3, 20, dice que todos se desviaron a una, unos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El pecado es un problema universal, ¿no es cierto? Nacemos con pecado y no hay nadie quien pueda agradar a Dios por sí mismo. Pablo lo expresó de esta manera en Romanos 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se ajustan a la ley de Dios, dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, dice el versículo, no pueden agradar a Dios. O sea, el hombre en su estado natural, todos, ninguno puede agradar a Dios. O sea, en su condición de pecado, nadie puede tener amor genuino por Dios. ¿No es así? Las cosas espirituales, solo una mente espiritual la puede entender, no el hombre natural. ¿Quiénes son los descendientes de la serpiente? Los que no aman a Dios, son justamente los contrarios. De hecho, no es ninguna sorpresa que Jesús, cuando está hablando con los escribas y los fariseos, les dice ¿qué? Generación de... En alusión a este versículo, ¿por qué piensan que le dicen víboras? Porque le dice, ustedes son descendientes de la serpiente. Son aquellos que no aman a Dios. ¿Cuál es el problema del texto? Bueno, es que si todos nacemos pecadores, hay un gran problema. Porque todos los descendientes de la mujer son por naturaleza descendientes ¿de quién? De la serpiente. Ahora, esto crea un problema. ¿Por qué? Porque no puede haber un conflicto perpetuo entre dos grupos de personas que en realidad pertenecen al mismo grupo. Y aquí es donde la segunda parte de Génesis 3:15 se vuelve realmente relevante y confirma que Dios debe realizarlo todo en un acto de gracia soberana maravillosa para que la serpiente no gane. La solución está, según la segunda parte de Génesis 3:15, es que un individuo, él, se va a levantar en representación de todo el grupo para aplastar la cabeza de la mujer. Él. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que su vínculo con la mujer no compromete su victoria sobre la serpiente. Génesis 3:15, este hombre, a diferencia de toda la raza humana, por naturaleza no va a tener ¿qué? Pecado.
Ya en Génesis 3:15 vemos destellos de que este líder que se va a levantar para aplastar a la cabeza no puede tener pecado de su nacimiento. Porque si no, ¿pertenecería a quién? A la descendencia de la serpiente. ¿Ven eso? Ya el texto nos va dando claves contextuales. Eso es una hermenéutica literal. Leemos lo que dice el texto. Este sugiere que su nacimiento, el nacimiento de este hombre, va a ser único, porque todos están manchados desde lo profundo de su ser desde el principio. Su identidad entonces va a ser distintamente separada del resto de la humanidad. Y esto lo confirma después profetas, y lo vemos en el nacimiento virginal de Cristo. No solo eso. Noten que no solo va a ser un individuo que no va a tener pecado, sino que también dice que este descendiente en efecto va a ser un ser superior. ¿Por qué? Noten a quién derriba este hombre. Nada más y nada menos que a la serpiente. A la serpiente. O sea, literalmente, Génesis 3:15 dice que este hombre va a aplastar la cabeza, lo que denota un acto final y fatal. Ningún hermano descendiente de la mujer tiene la capacidad de hacer esto en su condición de pecado. Nadie. Y mucho menos de derrotar decisivamente a un ser superior como Satanás, que la Biblia describe como el Dios de este siglo o el príncipe de la potestad del aire. O sea que Génesis 3:15 ya nos dice, según la gramática, que va a ser un individuo que se va a levantar. Según de manera literal, también nos dice que no va a tener pecado, no puede tener pecado, porque si no sería un descendiente de la serpiente. Nos dice Génesis 3:15 que este individuo va a ser un ser superior, porque va a aplastar de manera decisiva y final a la serpiente. Pero este texto también nos dice que esta victoria final no va a venir sin sufrimiento. Dice, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. O sea, la serpiente va a lastimar a este individuo humano, ¿dónde? En el calcañar. ¿A qué apunta todo esto? Todo esto apunta a Jesús. Por eso es que históricamente este versículo se ha tomado como el primer anuncio del Evangelio. Y esto es confirmado de nuevo en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Pablo hace el mismo argumento. Y Pablo, de hecho, se apoya en la gramática, en simiente singular. Pablo tenía la misma hermenéutica de Cristo. Él es el individuo de entre los descendientes de la mujer que tuvo un nacimiento único. Él fue engendrado por Dios mismo y no por un hombre, dice Mateo 1:18. O sea, su concepción virginal garantiza que él no tuvo pecado y por lo tanto nunca fue un descendiente de la serpiente. Él es, como dice Mateo 1:23, Dios con nosotros. Él es Dios hecho carne. Tenía un calcañar, ¿no es cierto?, para ser lastimado. Tenía un cuerpo humano. O sea, aquí Mateo pone en manifiesto que Jesús es perfectamente humano y absolutamente Dios. Fue hecho semejante a causa del pecado, fue hecho semejante a los hombres a causa del pecado para revertir los efectos devastadores del pecado en la humanidad. Isaías 53 dice que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, ¿no es así? Sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, solo Jesús era capaz de aplastar la cabeza a la serpiente, porque en Él habita completamente toda la plenitud de la deidad. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, para ser levantado en una cruz y destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y la suprema ironía de toda la historia es que en la cruz, que fue la aparente victoria de la serpiente, fue su derrota decisiva. Y fue el principio de un gran revés en la historia de la humanidad para alabanza de la gloria, de la gracia de Dios. Hermanos, vuelvo a enfatizar, para leer a Cristo en el Antiguo Testamento, debemos leer el Antiguo Testamento cuidadosamente, así como lo hizo Cristo. Mirando a las marcas,
mirando al texto, la gramática, los plurales, los singulares, los tiempos de los verbos, viendo cómo la historia se desarrolla. No necesitamos otro método interpretativo. No lo necesitamos. Nuestra hermenéutica debe ser la hermenéutica de Cristo. Debemos sujetarnos a la intención de los autores cristianos, porque después de todo, ¿nosotros quiénes somos? Cristianos, ¿no es así? Y la Escritura dice que ese título no debe ser tomado a la ligereza. Esta palabra, cristiano, significa del grupo de Cristo o pertenecientes a Cristo. Y fue utilizada por primera vez en Hechos capítulo 11, versículo 26, por personas que no eran parte de la iglesia para describir a los seguidores de Cristo. Y esto de alguna manera, hermanos, nos recuerda a nosotros que debemos ganarnos el derecho de ser cristianos, de ser llamados cristianos. Incluso, ¿saben dónde? En nuestra hermenéutica. Incluso en nuestra hermenéutica, en cómo nos acercamos al texto, debemos ganarnos el derecho de ser llamados pertenecientes a Cristo. Cristo no solo debe ser el Señor de nuestra vida, Cristo debe ser también el Señor de nuestra hermenéutica. Amén. Oremos al Señor. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por Cristo, ese descendiente de la mujer que se levantó para llevar nuestros dolores, nuestras enfermedades y llevarnos a ti. Gracias porque Él se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado, para poder redimirnos de los efectos devastadores del pecado que nos apremia desde el principio y llevarnos a la gloria. Padre, te ruego que podamos predicar ese mensaje, que podamos predicar a Cristo, enseñar a Cristo, encontrar a Cristo en el Antiguo Testamento, pero que lo hagamos siempre con un corazón reverente y no de parte de nuestra ingenuidad, Señor, tratando de ser creativos en dónde meter a Cristo en el Antiguo Testamento. Permítenos siempre respetar tu palabra, tratarla de la misma manera que la trató Cristo, con reverencia, porque procede de ti. Padre, queremos honrarte no solamente en el púlpito, sino en lo privado de nuestro estudio. No solamente en la exposición, sino cuando también estamos trazando la palabra de Dios cuando nadie nos ve. Ayúdanos a ser hombres de integridad, respetando la intención original. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.